Uy, a más atrás. Otro más. Ahí, sí. Bueno, aquí esto habla de la superficie, es la misma lectura, pero de una manera distinta. La aptitud para maíz en sus diferentes categorías, la superficie que ocupan, lo que encontramos en la tercera comunicación, lo que encontramos cuando le montamos los escenarios de cambio. Ponía yo esta para subrayar que lo que actualmente es apto, quizás es lo que pueda sufrir mayores cambios. Es decir, el extremo de aptitud es el que va a ir heredando, ¿no?, superficie para los diferentes niveles de aptitud, ¿no? Eso es lo que quería subrayar. Ahora sí, otro más, por favor. Cultivos que decrecen su adaptabilidad, ya no nada más de un cultivo o del maíz, sino cuando hablamos de potencial para hacer agricultura. Y ese potencial en hacer agricultura puesto en número de cultivos, pues entonces son de 0,4, de 4,8, y entre más rojo, como en la península de Yucatán, pues son el número de cultivos que decrecen, ¿no? Allá en la península, pues de 18 a 28 cultivos, si es que pudiésemos tener tantos en las milpas o en los traspatios que se tienen, pues casi la gran mayoría son los que decrecen en aptitud, ¿no? Solo en aptitud. No estamos hablando de cada una de las variables que dijimos y que señalamos en los impactos del cambio climático, ¿no? Otro más, por favor. Si estos eran los que decrecían, estos son los que incrementan. Si vemos otra vez el ejemplo de la península de Yucatán, si decíamos que decrecen 28 cultivos, los que pueden verse favorecidos pues son menos, ¿no?, con 4 cultivos. La conjunción de estos dos, los que aumentan o que disminuyen aptitudes, nos estarían reflejando el potencial de actividades o de productividad en cultivos que podríamos hacer. Obviamente nos haría falta pues hacer estudios más detallados para entender si el sistema productivo de cada uno de los cultivos pues estaría acorde a esa zona, ¿no?, a ese lugar. Otro más, por favor. Está hablando también de impactos, intenta mostrar los impactos en cantidad o en porcentaje que se tendrían en la presencia de esta mosquita, la mosquita blanca, que en productividad agrícola pues tiene su impacto, ¿no?, a la hora de floración o de tener fruto los cultivos. Y si vemos allá arriba en México, pues andamos en estos valores, entre que disminuye o entre que aumenta. Y entonces también hay que poner en contexto en que cultivo como un ejemplo de esta plaga que puede tener pues, la serie de cultivos de nuestro proceso productivo. Otro más, por favor. Otros forzantes, esta me la robé de la doctora Condi, que aquí nos acompaña, dice: aumenta la vulnerabilidad de los productores de temporal, pues la edad promedio, ya los jóvenes ya no les gusta mucho seguir haciendo agricultura, ahora se quedan las personas adultas, los abuelitos, una gran cantidad de ellas son mujeres, los hombres han migrado, ¿no? Y eso pues no lo hemos tocado, no lo he tocado aquí como fuente de vulnerabilidad, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Migración, precios del maíz, precios de las tortillas, lo que se invierte, ¿no?, las compras, quizás a veces sale más barato comprar maíz que seguir impulsando el producirlo o el seguir inyectando mayores recursos a lo que tenemos internamente. Otro más, por favor. Y eso me lleva entonces a mi quinta lección. Aún nos hace falta mucho más para conocer de impactos y de vulnerabilidad en el sector. Si yo lo pongo en el contexto de lo que conozco un poquito más, que es la agricultura, pues habría que hacer el mismo ejercicio para otros sectores, ¿no?, y ver si efectivamente ese impacto o esa vulnerabilidad la tenemos muy clara, si la podemos categorizar, si entendemos cómo funciona, porque a partir de ahí quizás es de donde provengan las acciones para adaptarnos. Una idea o un eje es
la mitigación, los gases de efecto invernadero y qué podemos hacer para mitigarlos o para disminuirlos, los impactos que ellos traigan, pero otro más son pues, lo que podemos hacer en materia de adaptación en todo esto de lo que significa. Si en un contexto nacional nosotros avanzamos en las aptitudes, pues nos hace falta los contextos regionales, los contextos locales de producción y si lo vemos en agrícola. Muy bien, otro más. Cambio climático es solo uno más de lo que significa en agricultura, ¿no? Ya dijimos de las personas, de los productores, la edad que tienen. Si nos pusiéramos los zapatos de un productor agrícola, es uno más de lo que ya tienen que sufrir, de lo que ya tienen que vivir para producir, ¿no? Otro más, por favor. Otro más. 2 minutos. Ahí, ¿cómo responderán los cultivos? Nos hace falta en todos los cultivos y meternos no nada más en la generalidad del cultivo, como yo lo hablé hace un rato, no la generalidad del maíz, sino meternos en las variedades, en las cuestiones locales. Otro más, por favor. Tampoco sabemos otro más de las plagas y las enfermedades, y no nada más como plaga y como enfermedad, sino la producción agrícola o los sistemas agrícolas, pues no nada más es producir la plantita o el fruto que queremos evaluar o producir, sino que eso se da en un contexto pues, de un agroecosistema y en un sistema más amplio de lo que ello significa. No nada más es el punto, sino todo eso que tampoco lo hemos puesto en su contexto general aquí. Otro más, a lo mejor esto signifique otro más, que en el presente tengamos esa productividad de esa especie muy alta y que en el futuro signifique pues, que eso va a cambiar. Otro más, por favor, y a lo mejor otra especie sea la que llegue ahí, les vaya mejor. Otro más. Hace rato decía yo que no nada más producimos un cultivo, yo aquí traigo algo del 2007, cíclicos y perennes, y no son todos, ¿no? Aquí tenemos otros, aquí tenemos otros, y son representativos, y si algo podemos decir en el país, darnos el lujo de decir, tenemos casi todos los ecosistemas, tenemos casi todos los grupos climáticos, pues también tenemos productividad agrícola en casi todos, ¿no? En todos, quizás. Y entonces hay diversidad de cultivos, hacemos agricultura mono y multi, hacemos de autoconsumo, hacemos comercial, tenemos todo un rompecabezas ahí de lo que significa la agricultura, ¿no? Otro más. Decíamos, hay que tener claridad en los umbrales, en los límites de producción de cada uno de los cultivos, sus variedades. Otro más, por favor. Este es un ejemplo de café, cómo cambiaría con la altura. Otro más, una variable física que también habíamos hablado. Dice Naciones Unidas que para que seamos una sociedad climáticamente resiliente hay que evaluar vulnerabilidad, nuestras emisiones, identificar acciones y mitigar y adaptarlos, ¿no? Otro más, por favor, creo que ya es la última. Ya, terminé, doctor, creo que en los 2 minutos que me dejaba. Gracias. Ahora puedes hacer en realidad un comentario sobre tu último negativo, sobre la caricatura, porque en realidad ese es el problema. ¿No? Es decir, ¿le hacemos caso a lo que está diciendo alguien desde hace muchos años o no le hacemos caso? Yo lo reduzco a eso. Ante toda la evidencia, lo que se puede hacer, ¿qué es lo mejor? Decía yo, las decisiones que tiene que tomar el agricultor ante fenómenos adversos, ante impactos del cambio climático, si sigo haciendo lo mismo, si cambio, si no cambio.
Y pues en parte es lo que hice. Yo mejor te sugiero no hacer nada. Que estamos viendo ahí. ¿Le hacemos caso o no a los que nos están invitando? ¿Tú quieres hablar? Es la prerrogativa de... Oye, nada más un comentario, o sea, viendo tus resultados, la primera pregunta es, ¿qué tanto pesa la precipitación en tus resultados con respecto a la temperatura? En lo agrícola, en lo pecuario o en lo forestal, porque... En lo agrícola, que fue prácticamente donde te centraste más, ¿no? Bueno, al menos antes de que me fuera, unos 5 minutos antes. Sí, pues es en la forma de evaluar las aptitudes, nosotros en agronomía le llamamos limitantes, es decir, quiénes son los que limitan la productividad agrícola. La primer limitante es la humedad. Temperatura no necesariamente es mucha limitante, sino la humedad. Okay. ¿Qué impacto tiene? Pues casi todo, ¿no? Okay. Eso tiene. Entonces eso pone el piso parejo para la siguiente pregunta, o más bien es un comentario, ¿no? O sea, no sé si tú sabes, ¿no? Pero todos los modelos que se utilizaron en la Cuarta Comunicación de México, sin excepción, tienen un desempeño muy pobre del campo de precipitación en toda la República Mexicana, en particular la zona centro y todo el sur de México, ¿no? Es decir, todos esos modelos simulan muy mal la lluvia y por lo tanto tienen muy poca confiabilidad, digamos, esos resultados de esos modelos, y pues ya no se diga su predicción, ¿no? Su proyección en los escenarios que se trabajaron, ¿no? Por ejemplo, el 2050. Entonces mi pregunta es, yo ahí no vi nada o para nada, ¿no? Escuché la palabra incertidumbre asociada precisamente a esa escasa capacidad de los modelos, tanto de la Cuarta Comunicación, y se hace extensiva a la Quinta Comunicación, o sea, o al CENIP 5, ¿no? O sea, los resultados que se van a usar para la quinta, o para el quinto reporte de evaluación de IPCC, ¿no? O sea, México va a usar todavía los de la Cuarta Comunicación. Entonces mi pregunta es, ¿qué tendrías que decir a eso? Y sobre todo lo digo porque realmente creo que es muy importante que cuando se hacen este tipo de estudios sí se mencione, ¿no? O sea, se pongan los puntos sobre las islas, porque mucha gente se va con la finta que los resultados de temperatura y de lluvia pues están muy bien, ¿no? Y la verdad es que al menos precipitación está muy mal y se agrava la cosa, sobre todo porque me está diciendo que en este tipo de estudios la humedad es muy importante, ¿no? Bueno, ahí muy rápidamente, no lo sabía hasta que en algún momento te escuché decirlo, no ahorita sino hace unas semanas, pero yo me pongo desde la perspectiva del usuario, es decir, nosotros como usuarios de sus modelos o de los modelos, pues usamos lo que nos dan, lo que tenemos, y en el momento en el que nos llegan nuevas cosas, nosotros las incorporamos, y entonces, pues en parte aceptamos el balón que está en nuestra cancha, pero también regresamos el balón, ¿no? Ustedes son los que hacen los escenarios. Y sí, efectivamente yo no toqué el tema de ese